Muy bienvenidos sean todos los contadores, abogados y profesionistas que están acompañándonos. También, obviamente, los empresarios, aunque le pusimos a esta plática nuevos horizontes para despachos de contadores, la verdad es que pudieran ser en muchos casos para muchos tipos de profesionistas, porque curiosamente, cuando nosotros llegamos al conocimiento de nuestra especialidad, podemos de pronto estar en contacto con muchas otras disciplinas y en ese camino, pues hacer una ampliación precisamente de esos horizontes. La contabilidad general, les decía yo, es todo lo que conlleva desde cómo se genera la información de ingresos, de egresos, las clasificaciones en costos, gastos, lo que son directos, indirectos, lo que serían compras, costo de ventas, todo eso, los inventarios, tiene que ver con el adquirir activos, tiene que ver con saber qué son los ingresos, cómo los estamos obteniendo, si de contado, si a crédito, de qué forma los cobramos y sobre todo, cómo dejamos la evidencia de qué es lo que se está realizando. ¿Cómo podemos concretar cuánto es lo que se tiene en ingresos, cuánto se tiene de erogaciones y poder reunir toda esa información, sobre todo soportada en documentos? Y claro, podemos también llevar a cabo actividades fiscales. Actividades fiscales en cuanto a desde hacer trámites, desde clasificar a los contribuyentes, desde hacer su registro financiero y fiscal del cumplimiento de sus obligaciones, declaraciones, informes, avisos, etcétera, etcétera. Podemos volvernos especialistas derivado de eso, por ejemplo, en lo que son personas morales no lucrativas, que hay maravillas también de posibilidades de obtener recursos lícitos con esas figuras, de apoyar a multitud de personas que tienen un desastre en lo que es el cumplimiento de obligaciones en este tipo de figuras, porque no saben de qué se trata, porque no tienen idea de las obligaciones, de lo que pueden o no pueden hacer. Muchas veces, cuando a mí me llegan los clientes, yo les pregunto, ¿tu contador qué hace? No, pues es contador de gobierno y además de mi empresa. Uy, gobierno es completamente diferente, pueden ser muy buenos, pero no es la misma dinámica que una empresa. Entonces ya sé que ese contador lo voy a apoyar mucho porque no tiene el perfil privado. O lo otro que les pregunto es, ¿qué hace tu contador? Además tiene su despacho, tiene un negocio. No, nada más trabaja con nosotros. Ok, ese contador va a ser muy bueno en la empresa, pero si quiero hacer que crezca, si quiero que vea otros horizontes, va a estar limitado, porque su experiencia es dentro de la empresa. Muchas veces no lo sabemos, muchas veces no sabemos ni revisar la clasificación arancelaria o lo que son los pedimentos de importación, porque más de uno diría, es que eso no lo ve un contador, eso ya lo tendría que ver un especialista, por ejemplo, en comercio exterior, ya lo tendría que ver alguien que ve otro tipo de materias. Sí, pero es parte de los aspectos contributivos. Y a final de cuentas, gran parte de eso se une con las operaciones que nosotros hacemos de registro, con las operaciones que hacemos de determinación de contribuciones, de acreditamientos. Y entonces es mucho más fácil que nosotros lo podamos manejar. De ahí, si de pronto nos especializamos, podemos inclusive manejar las ventanillas únicas para el comercio exterior y cuestiones de este tipo que también son pues bastante bien pagadas esas actividades. Es más, ahora la maquila se puede hacer hasta a distancia. No necesitamos estar directamente ahí. Y con toda esta cantidad de información que hay en las redes, podemos publicitar que hacemos maquila de lo que sabemos. Todos son comprobantes ya que vienen por archivo. Podemos fácilmente hacerlo a distancia. Podemos desarrollar hasta contratar sistemas que nos permitan ayudarnos a hacerlo a distancia. Desde luego, las empresas están tratando de disminuir sus costos, de disminuir sus plantillas, de tener menos personal porque también implica menos lugares, de diversificar sus actividades, dedicarse muchas veces a la actividad principal y no estarse distrayendo en otras. ¿Podemos ser unos prestadores de servicios especializados? Pues tal vez en algún caso,
Que, por ejemplo, nos dijeran, tengo atrasada la contabilidad, yo no la quiero sacar de aquí y yo te mando personal allá, tal vez. Pero en la gran mayoría de los casos ni siquiera caemos en la subcontratación. ¿Por qué? Por algo súper importante. Nuestro servicio profesional es independiente.